Amén, hermanos. En este mes, amén, que vamos a comenzar o que ya ha comenzado, amén, vamos a estar hablando del compromiso y la bendición por ser cristianos. Amén. Como hijos de Dios tenemos compromisos, pero al cumplir esos compromisos venimos a hacer bendición a la iglesia y a la gente que nos mira allá afuera. Amén. Entonces, para no perder más el tiempo, amén, porque así nos traiciona todo el rato. Puede abrir su Biblia en el libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 3 al 10. Puede decir con un amén cuando ya lo tenga. Segunda de Corintios, capítulo 6, del verso 3 al verso 10. Dice así, para honra y gloria de Dios. Dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Amén, solamente hasta ahí, amén. Puede poner su Biblia a un lado y vamos a orar. Señor Santo, venimos delante de su presencia, dándole la honra y la gloria, Señor Jesús, en esta hora. Padre, deposito mi vida en sus manos, Señor, para que la use y que esta palabra, Señor Santo, Padre, sea de bendición a la iglesia que usted ama, Señor Santo. Padre, reprendemos todo espíritu de cansancio, todo espíritu de sueño, todo espíritu de enfermedad fuera de este lugar. Padre, invitamos a su Espíritu Santo, Señor, Padre Santo, para que nos hable, para que abra este entendimiento en nuestras vidas y podamos recibir este mensaje, Señor Santo. Que sea, Señor, bendito como miel a nuestras vidas, que sea de bendición, Padre Santo, para que podamos seguir siendo, Padre, personas bendecidas aquí adentro y fuera de la iglesia. En su santo y bendito nombre se lo pedimos. Amén y amén. Amén, hermano y hermana. ¿Puedo ocupar su lugar dando gloria a Dios? El título que se me dio para hoy dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Amén. Yo no sé si a usted le ha pasado que va por ahí caminando, ya sea en la calle, en su casa, a lo mejor en el estacionamiento de la tienda, y de repente hay un pedacito de pavimento que sale más, o a lo mejor una esquina de su carpeta de las que pone uno encima de la alfombra ya está medio usada y se dobla la esquina, y ahí cuando usted va caminando, pum, se quiere dar el tropezón, y eso ocasiona que nuestro cuerpo se tambalee. Eso ocasiona que nuestro cuerpo se desbalancee. Y si no tenemos cuidado, ciertamente podemos caer al suelo. Amén. Eso a mí me pasa. Los perros tienen unos huesos tan bien duros, esos huesos. Y cómo me caen mal esos huesos a mí. Porque luego el perro más grande lo agarra y se entretiene. No lo ha desbaratado, desbarata todo, pero ese hueso todavía sigue vivo. Pero lo deja donde sea, y luego hay una ocasión que en la noche me paro a tomar agua y voy por el pasillo y nomás piso ese hueso, y ya van 2 o 3 ocasiones que me desbalanceo y me quiero caer.
y ya reprendí ese hueso y al perro no sé cuántas veces, pero todavía ahí sigue ese hueso. Pero no se lo quiero tirar porque se entretiene. Amén. Pero muchas ocasiones cuando algo así nos ocurre, puede que podamos caer, nos podamos dañar. La palabra de Dios dice, el apóstol Pablo hablándole a la iglesia, empezando en el primer versículo del capítulo 6, Pablo les exhorta a que no recibieran en vano la gracia de Dios. Él les hace un recordatorio a los corintios, porque algunos de ellos estaban confundiéndose por las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas, por la idolatría y obviamente por malas decisiones que estaban tomando. El apóstol Pablo les recuerda que la gracia de Dios, que no la hagan vana, que como hijos de Dios ahora ellos son colaboradores del evangelio de Jesucristo. Un colaborador es simplemente un compañero de trabajo, es alguien que le colabora, que le asiste a alguien, que trabaja juntamente con alguien. Y el apóstol Pablo les recuerda esto, que ellos tienen un privilegio, porque ellos son colaboradores del Dios viviente, que ellos tienen algo importante, tienen una misión, que no hagan vana esa gracia, ese regalo inmerecido que habían recibido por parte de Dios. Y él en este mensaje les continúa diciendo eso. Imagínense trabajar con alguien famoso. Si a lo mejor usted es fanático del fútbol o del básquetbol, no sé yo, de algún deporte, y que le dijera a aquella persona que usted admira por su experiencia o por lo que hace, que le dijera, quiero que andes conmigo a mi lado. Imagínese el privilegio tan grande que tuviera usted. Imagínese cómo se sentiría. Yo creo que cuando lo mirara a la gente junto a él, yo creo que hasta se pararía más alto, más alta, y diría, pues mira con quién ando, con quién trabajo. Pues yo creo que más mejor que cualquier deportista o cualquier cosa en este mundo, es que tenemos un ministerio que nos ha sido entregado por el mismo Dios, por Dios que creó los cielos y la tierra. Amén. Y el apóstol Pablo les hace esta recordatoria, que no hagan vano esa gracia, ese regalo que ellos habían recibido. Y yo aquí puse otro ejemplo, amén, porque la gracia que Dios se nos dio, dice que debemos de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido en el libro de Mateo. O sea que lo que se nos ha entregado lo tenemos que compartir, lo tenemos que dar. Tiene que salir de nuestra vida un fruto, pero ese fruto debe de ser bueno. Ese fruto debe de ser algo que representa al Dios que servimos. Amén. Y el apóstol Pablo les hace esta recordatoria. Y yo ponía aquí un ejemplo. Imagínense que se gana un carro del año, que alguien viene y le dice, ¿a quién se lo regalamos? A ver, ¿quién ocupa carro nuevo? Gloria a Dios. Todos, ¿verdad? Que aquí vinieran y dejaran el estacionamiento llenos con carros del año. Imagínense el que le gusta, no vamos a poner una marca en especial. A lo mejor a alguien le gusta uno de esos smart cars que andan ahí, pero es su mejor carro. Y que le den la llave y le este es para ti. Y usted agarra la llave y la deja allá en su casa. Y el carro ahí está en el estacionamiento. Y pasan los años y ahí está el carro. Y usted luego dice, quiero usar el carro, pero la llave está hasta la casa. No, mejor no, me da flojera. Yo creo que ese carro se va a desperdiciar, ese regalo se va a echar a perder, porque alguien se lo regaló con amor, se lo dio para que usted lo usara y se está echando a perder allá afuera. De la misma manera, el Señor Jesucristo nos ha dado un regalo, de salvación, pero este regalo no queda solamente para nuestra vida. Este regalo viene en un paquete. Este paquete, aparte de que viene con la salvación que nos va a llevar al cielo, también viene con una responsabilidad. Este paquete tiene una responsabilidad que, como dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5 del 18 al 21, dice que ahora somos nosotros embajadores de Jesucristo, que ahora somos ministros de Dios para llevar las buenas nuevas, para reconciliar al mundo, para representar a aquel que nos ha llamado. Amén. En el libro de Isaías, en el capítulo 5,
Ahorita entró a la predicación, amén, ahí vamos, ahí vamos. El capítulo 5 del versículo 1 al 4 en la traducción actual, hay un relato de parte de Dios que dice, Dios dijo, esta canción habla de una viña y quiero dedicársela a mi pueblo. Mi amigo plantó una viña en un terreno muy fértil, removió la tierra, le quitó las piedras y plantó semillas de la mejor calidad. Puso una torre en medio del terreno y construyó un lugar para hacer el vino. Mi amigo esperaba uvas dulces, pero solo cosechó uvas agrias. Ahora díganme ustedes, habitantes de Jerusalén y de Judá, digan quién tiene la culpa, si ustedes o yo. ¿Qué no hice por ustedes? Lo que tenía que hacer, lo hice. Yo esperaba que hicieran lo bueno, pero solo hicieron lo malo. El pueblo de Dios estaba siendo reprendido por Dios, porque aparte de que habían recibido todas las bendiciones, el pueblo se iba haciendo a lo malo, seguía haciendo el pecado. Y Dios no quiere que eso hagamos nosotros, sino que aprendamos de los errores de ellos, para que nuestra vida sea mejor, para que podamos ser ejemplo a alguien y no seamos tropiezo. Fíjese lo que dice ahora el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, del 8 al 10. Dice, y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es decir, que tenemos un ejemplo grande de parte del apóstol Pablo, que él no recibió en vano la gracia que había recibido de parte de Dios, sino que dice que él se esforzaba aún más. Recuerdan que cuando él comienza su ministerio, cuando la gente lo miraba, la gente le tenía temor, pero dice la palabra de Dios que él más les predicaba, que él más se esforzaba, para que vieran que ahora aquel Pablo o aquel Saulo que ellos conocían ya no más, sino que ahora era un hijo de Dios, ahora era un siervo de Dios. El que antes les causaba daño ahora quería darles bendición. Amén. Y tenemos ese ejemplo por parte del apóstol Pablo. Ahora nuestra cita que seguimos leyendo en 2 Corintios 6, en el 1 y el 2, pero ahora en la traducción actual dice, nosotros trabajamos para Dios. Por eso les rogamos que no menosprecien el amor que Dios les ha demostrado. Dios dice en la Biblia, cuando llegó el momento de mostrarles mi bondad, fui bondadoso con ustedes. Cuando necesitaron salvación, yo les di libertad. Escuchen ese momento oportuno. Ha llegado hoy el día de salvación. Hoy es el día en que Dios puede salvarlos. El verso que leímos dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. El significado de la palabra tropiezo es aquello en que se tropieza. Yo les ponía el ejemplo de lo que a mí luego me ha acontecido. Y también dice el significado aquello que sirve de estorbo o impedimento, obstáculo, algo que causa dificultad, contratiempo, algo que es un inconveniente, un estorbo. Eso es lo que significa en la Biblia ser una piedra de tropiezo. Significa ser alguien o algo que impide que otra persona se relacione para con Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo les está hablando a la iglesia de los Corintios. Nosotros no damos ocasión de tropiezo. No es nuestro trabajo el hacer que alguien se aleje de Dios, el hacer que en vez de que alguien venga al camino del Señor, que nosotros lo alejemos. Y a lo mejor podemos decir, ¿cómo podemos alejarlo? Bueno, puede ser por nuestra manera de ser, por nuestra manera de actuar, por el testimonio que damos de nuestra vida. Ese que yo anoté una historia que fue escrita por un hombre que se llama Pepe Luis Pedraza, y él escribió en un foro del internet que son reflexiones para una vida mejor. Dice que él cuenta la historia de un hombre que era ciego, que no veía, y dice que este hombre acostumbraba a llevar consigo una lámpara cuando salía en las noches a caminar. Pero también dice que había un hombre
que acostumbraba verlo todo el tiempo cuando él salía con esta lámpara a caminar. Y dice que tanto lo miró que un día se le arrimó y le preguntó, dice que le dijo que por qué razón usaba una lámpara. Obviamente él tenía preguntas porque dijo, no tiene vista, ¿para qué necesita la lámpara? Pero la respuesta de este hombre fue lo que le dijo el hombre fue para evitar que otros tropiecen conmigo. Y este escritor dice era una idea inteligente. Él nunca tropezaba con otros, al menos intencionalmente, pero él tampoco quería que otros tropezaran con él. Y él hace una pregunta, ¿has sido alguna vez piedra de tropiezo para alguien? Y en esta noche yo le hago esa pregunta a la iglesia. ¿Ha sido usted piedra de tropiezo para alguien? Para que alguien reciba lo que usted ya recibió, para que alguien crezca dentro de la iglesia, para que alguien madure, para que alguien no se desilusione y se vaya, porque ciertamente podemos causar tropiezo. Este hombre sigue escribiendo y ahorita regreso a las escrituras. Ser piedra de tropiezo es ser la persona que hace que otro caiga o se tambalee. Pero entendamos esto, una piedra es algo que se encuentra en el suelo. Es un objeto que interfiere con la libertad de espacio, que hace que uno tenga que desviarse del paso o del camino. Porque si no lo hacemos podemos tropezar con esa piedra. Hay piedras pequeñas, pero también hay piedras grandes. Y depende del tipo de piedra es lo que uno va a actuar. Si es una piedra grande, obviamente uno se tiene que mover. Si es una piedra mediana, tal vez la puede uno evadir. Si es una piedra pequeña, uno tal vez la pueda saltar. Pero cualquier piedra que se atraviese en nuestro camino va a provocar un impacto en nuestra vida, va a provocar una reacción. Va a hacer que nuestra vida sea movida de donde está su camino. La palabra de Dios dice en Lucas 17, 1 y 2, Jesús les dijo a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen, porque mejor fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Dios no quiere que seamos tropiezo de nadie. Y el apóstol Pablo le está recordando a la iglesia. Y aunque leímos muchos versículos y ahorita los voy a tratar de explicar en el corto tiempo que tenemos, Dios quiere que nosotros seamos personas que no importa la situación que estemos viviendo o pasando o atravesando, que nuestra vida se mantenga fiel delante de Él. Que no importan las circunstancias, que la gente nos pueda mirar en medio de la lucha y de la prueba y puedan verlo de un lado y puedan verlo de otro y le puedan decir ciertamente este hombre o mujer algo tiene. Porque por si yo estuviera atravesando lo que esta persona estuviera atravesando, yo creo que yo no podía hacerlo. Porque ahí es donde le vamos a dar nosotros esa puerta para que ellos pregunten cómo es de que en medio de una circunstancia, enfermedad, prueba, tribulación, peligro, podamos seguir caminando como si no pasa nada en nuestra vida. Porque ahí es donde podemos declararles que la razón por lo que hacemos es porque tenemos a alguien dentro de nosotros, porque tenemos a un Dios que nos da esperanza, tenemos a un Dios que nos da fortaleza, tenemos a un Dios que nos ha dado promesas, tenemos a un Dios que se compadece por nosotros, tenemos un Dios que en medio de la enfermedad y del problema, Él está ahí para consolarnos, Él está ahí para bendecirnos. Y el apóstol Pablo le dice a los corintios, esto es lo que nosotros tenemos que ser. Ustedes a mí me han visto mal, me toman de mal, no aprueban lo que yo hablo por cómo lo hago, pero por ustedes no lo voy a cambiar. En toda circunstancia me voy a mostrar de la misma manera. En Mateo 18 del 6 al 9 solamente voy a parafrasear algo que escribí. Dice que es mejor cortar o sacar un miembro del cuerpo que hacer tropezar a alguien. En 1 Corintios 10, 32, 33 dice, no seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Pero él dice que también, dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos.
O sea que a nadie tenemos que hacerle tropiezo. No tenemos que dar cavidad a hacer tropiezo a la vida de las personas. Yo le pedí al hermano, búsqueme una piedra. Y dice el hermano, ¿para qué? Le digo, a ver quién se duerme para darle y se despierte. No se crea. Pero para poner ejemplo esta piedra, porque esta piedra puede ser que represente a alguno de nosotros, ojalá y que no. Y que estemos causando el mal en la vida de alguien. Que estemos causando que alguien se aleje de la iglesia. Que estemos causando que alguien no se congregue más. Porque al estar estudiando y meditando en esto, yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿cómo puedo ser tropiezo para alguien? Y me decía, cuando das mal testimonio. ¿Cómo puedo ser mal testimonio para alguien, Señor? Cuando pecas allá afuera. ¿Cómo te comportas allá afuera puede ser tropiezo para alguien? ¿Cómo recibes a alguien en la iglesia? ¿Cómo saludas a alguien en la iglesia? Puede ser tropiezo para alguien. ¿Cómo hablas de mí? Puede ser tropiezo para alguien. Yo decía, Señor, ¿cómo voy a hablar mal de usted, Señor? No cuando hablas mal de mí, cuando hablas mal de tus hermanos, cuando hablas mal del pastor, cuando hablas mal de la visión de la iglesia, cuando hablas mal de lo que se hace en la iglesia y vas y lo comentas allá afuera. Tú no sabes el daño que le estás ocasionando a alguien, porque tú estás siendo esa piedra que el enemigo está usando para que alguien tropiece y no venga al camino de Dios. El Señor Jesucristo mismo le dijo, ¿dónde se me fue? Espérame tantito, En el libro de Mateo, capítulo 16, él mismo le dijo al apóstol Pedro, cuando el Señor Jesucristo anunciaba una vez más que tenía que morir, le dice, pero él volviéndose le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Cuando yo le preguntaba al Señor, ¿cómo puedo ser tropiezo? Es de esta manera, cuando nuestra vida está más enfocada en las cosas de este mundo, que no nos interesa dañar los sentimientos de alguien, no nos interesa aún ofender todavía a alguien, cuando nos sigue saliendo el orgullo, cuando nos sigue saliendo la vanagloria en nuestras vidas, cuando nos comportamos orgullosamente delante de las personas y no nos interesa quién nos vea, aún dentro de la iglesia, cuando a lo mejor hay alguien que apenas se bautizó, alguien que apenas es tierno en el evangelio, y porque nuestra vida está dañada, porque en nuestra vida a lo mejor hay alguna raíz de enojo, de orgullo, de algo que sucedió en el pasado, vamos como esta piedra y queremos hacer que alguien tropiece, hablándole mal del hermano, de la hermana, del ministro, del pastor, y estamos empezando a dañar la vida de alguien, cuando no nos damos cuenta que la palabra de Dios dice que si somos piedras de tropiezo, ya leímos, no lo vamos a volver a leer, dice que es mejor que nos amarremos una piedra y nos avientemos de un baldío, porque el castigo de Dios es peor que lo que nos va a pasar. Y el apóstol Pablo le da este recordatorio a la iglesia de que en vez de que sean piedras de tropiezo, él sigue hablando ahora en el versículo 4 y dice, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos y en ayunos. Quiere decir que el apóstol Pablo, él se mantenía fiel y daba a entender a la iglesia, no importa lo que estás haciendo, no importa la circunstancia que estés cruzando, hay que mantenernos fieles en el Señor, hay que seguir dando buen testimonio, no hay que darle cavidad al enemigo para que se burle de Dios, porque cuando nosotros hacemos que alguien tropiece por nuestra actitud, por la manera que vivimos, la manera que somos, no simplemente estamos dañando tal vez nuestro ministerio, nuestro testimonio, sino que estamos ensuciando el testimonio de Jesucristo.
Porque si la palabra de Dios dice que somos representantes de Jesucristo, que somos embajadores de Él, ¿cómo es que podemos serlo cuando demostramos cosas diferentes? Pero el apóstol Pablo se mantenía fiel y daba buen testimonio, no importando el problema. Hay una historia que ustedes recuerdan de Pablo y Silas cuando los encarcelaron. ¿Por qué motivo? ¿A dónde iban ellos? Recuerde que ellos iban, después de haber hablado el evangelio a aquella mujer Lidia. Dice que aquella mujer era vendedora de púrpura y escuchaba el mensaje y Dios abrió su corazón. Y dice que esta mujer se bautizó, ella y toda su familia. Dice que esta mujer les rogó a ellos que se quedaran en casa. Pero mientras ellos iban en camino a la oración, dice que le salió al encuentro aquella mujer que tenía un espíritu de adivinación. Y que esta mujer trabajaba para unos hombres, ella le adivinaba cosas, ellos le pagaban, ellos hacían dinero con ella. Y dice que esta muchacha al mirar a Pablo y a Silas, ella les empezaba a decir: estos hombres son hijos del Dios viviente, siervos de Dios. Y dice que después de varias veces el apóstol Pablo se cansó, volteó y reprendió aquel espíritu y salió fuera de la vida de la muchacha. Y dice que por esa causa el negocio de estos hombres se vino al suelo. Cuando esto sucedió en el capítulo 16, del versículo 22 al 24, dice: se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Imagínense, después de estar haciendo la obra de Dios, después de estarle sirviendo al Señor, algo así les viene a suceder. ¿Por qué no le doy un aplauso al Señor en lo que yo tomo tantita agua? Después de hacer las cosas para el Señor bien, les vino a acontecer esto, porque el enemigo nunca va a estar tranquilo. Siempre va a querer pararnos, quitarnos la paz, quitarnos la bendición que tenemos por parte de Dios. Pero dice que el apóstol Pablo y Silas, ellos en medio de aquella oscuridad, estando esposados en lo más profundo, ellos no fueron de mal tropiezo para aquellas personas que estaban en la cárcel, ni tampoco para los guardias que los estaban cuidando. No se empezaron a quejar, no empezaron a decir: y Silas, mejor ya no deberíamos de hacer esto, porque mira cómo nos están tratando. Esto no vale la pena, Silas. Mejor yo creo que al salir de la cárcel nos regresamos mejor. O no se pusieron a compartirles a los de la cárcel de al lado, decirles: ¿saben qué? No vale la pena servirle a este Dios que yo les iba a anunciar, porque le servimos y miren cómo nos tiene. Y en ocasiones la iglesia, muchas veces por las circunstancias que pasamos, por las pruebas que pasamos, en ocasiones a lo mejor porque estamos un poco débiles en el espíritu, cometemos errores al comunicarle cosas a la gente allá afuera. Porque lo que estamos atravesando se lo deberíamos de presentar primeramente a Dios y decirle: Señor, yo no sé por qué estoy atravesando esto, pero tú sí lo sabes. Y yo creo que a la gente lo que le deberíamos de dar es un testimonio de decirle: mire, a lo mejor usted mira que es paz, sí, pero ¿sabe qué? Dios está conmigo en medio de esto. Yo tengo un Dios que me va a sacar de esto. Y usted va a mirar el testimonio que yo le voy a dar cuando atraviese por esto. Y eso fue lo que hizo Pablo y Silas, porque después dice en el verso 25 en adelante, dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Porque cuando la iglesia
hace lo que tiene que hacer creyéndole al poder de Dios. No importa la circunstancia, hermano y hermana, si nos mantenemos fiel, la vida que tenemos va a ser bendecida por parte de Dios. A lo mejor para Pablo y Silas dice que hubo un gran terremoto y les cayeron las esposas y quedaron libres de aquel apojo. Pero usted y yo, cuando estamos en apuros, cuando estamos pasando cosas y le alabamos al Dios en el que creemos, algo grande va a suceder, algo grande va a pasar. Y ese es el testimonio que tenemos que dar allá afuera, que no importa si estamos sufriendo, no importa si estamos batallando, no importa lo que esté atravesando el mundo allá afuera, tenemos un Dios de poder. Tenemos un Dios que da vida, tenemos un Dios que da esperanza, tenemos un Dios que no cambia, pero muchas veces nosotros cambiamos. Y el apóstol Pablo les recuerda a la iglesia de los Corintios, les dice: ustedes no deben de ser así, al contrario, en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio de la necesidad, hay que seguir siéndoles fiel a Dios. Hay que dar testimonio a la gente que está a nuestro alrededor que hay un Dios de esperanza, que hay un Dios que salva. Ese es al Dios que servimos usted y yo, hermano y hermana. Ahora en la traducción actual sigue diciendo, del versículo 4 al 6, dicen: todo lo que hacemos demostramos que somos servidores de Dios, todo lo soportamos con paciencia. Hemos sufrido y tenido muchos problemas, necesidades, nos han dado latigazos, nos han puesto en la cárcel y en medio de gran alboroto nos han maltratado. Hemos trabajado mucho, algunas veces no hemos dormido ni comido, y a pesar de todo eso, nuestra conducta ha sido impecable. Dios quiere gente que tenga una conducta impecable, que se mantenga en medio de todo, que se mantenga en pie y siga diciendo: yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Dios me va a sacar de aquí, yo sé que mi Señor es fiel a su palabra y a su promesa. Porque el que le va a ayudar a usted y el que me va a ayudar a mí, hermano y hermana, es el Espíritu que mora dentro de nosotros, el Espíritu que está con nosotros. Por eso sigue diciendo ahora en el versículo 7, dice: en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. En la traducción actual dice: con el poder de Dios que Dios nos da, anunciamos el mensaje verdadero cuando tenemos dificultades, las enfrentamos y nos defendemos haciendo y diciendo siempre lo que es correcto. Porque aunque andamos en la carne, dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 10, del 3 al 5, dice que no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo, sino que dice al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Amén. Usted y yo, hermano y hermana, tenemos unas armas poderosas. Usted y yo hemos recibido poder, poder no de este mundo, poder de lo alto, poder de allá arriba. Usted y yo no somos cualquier cosa, somos hijos de Dios, llamados para anunciar las buenas nuevas a este mundo. Dice la palabra de Dios que usted y yo somos sacerdotes, somos linaje escogido, somos una nación santa, un pueblo escogido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Y el apóstol Pablo les dice a los corintios: ustedes son esto, no son cualquier cosa. Así que no se fijen en el problema, no se fijen en la circunstancia, fíjense en quién está con ustedes, fíjense quién va con ustedes. Alrededor del mundo están pasando muchas cosas. Con la nueva presidencia están pasando muchas cosas. Pero la iglesia de Dios tiene un Dios que es fiel. No creyeron, Señor. El Dios que tiene esta iglesia es un Dios que es fiel. Porque aunque el mal esté llegando a lugares, hermano y hermana,
no solamente hablando del estado migratorio de la gente, sino el mal que se está levantando día con día en todos los lugares, los cambios del tiempo, las temperaturas, los virus que están saliendo ahora, todos los males que cada día que nos levantamos, a lo mejor si usted escucha o lee o ve noticias, mira todo lo malo que sale alrededor, pero usted se puede levantar y decir: Señor, yo habito bajo tu sombra. Y dice tu palabra que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y dice que caerán unos a la derecha y otros a la izquierda, pero a mí, por ser tu hijo, Señor, no llegarán. Porque tenemos a un Dios que es poderoso, a un Dios que es fiel a su palabra. Por eso el apóstol Pablo le sigue diciendo, ya vamos a llegar al final. Dice, por honra y deshonra, por mala fama. Lo voy a leer en la traducción actual, amén. Dice, a veces nos respetan y nos tratan bien, pero otras veces nos desprecian y nos maltratan. Unas veces hablan bien de nosotros y otras veces mal. Aunque decimos la verdad, nos llaman mentirosos. Aunque nos conocen muy bien, nos tratan como desconocidos. Siempre estamos en peligro de muerte, pero todavía estamos vivos. Nos castigan, pero no nos matan. Parece que estamos tristes, pero en realidad estamos contentos. Parece que somos pobres, pero a muchos los hacemos ricos. Parece que no tenemos nada, pero lo tenemos todo. Porque el apóstol Pablo les está diciendo a los corintios, no importa cómo los traten allá afuera, ustedes manténganse fiel. Si alguien le maltrata, háblele con amor. Si alguien lo ofende, perdónelo. Si alguien habla mal de usted, bendígalo. Usted dice, hermano, eso no es fácil. No, pues no es fácil, pero no es imposible. En Mateo 5 del 44 en adelante, o del 38 en adelante, Señor Jesús enseña acerca de amar a nuestros enemigos. Y dice que si Él, que es fiel, y que si Él hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos, ¿quiénes somos nosotros para no hacer lo que Él hace? Es decir, que en todo tiempo, hermano y hermana, hay que comportarnos impecables. Que si alguien nos ofende, que el Señor los bendiga. Y no creo que nomás le hablo a la aventura, hermano y hermana. A mí me ha costado trabajo en ocasiones, ahora ya no mucho. En realidad sí soy una persona que me considero noble, pero dicen por ahí que de vez en cuando me sale el apellido. Pero ahora que estoy en el Señor trato a un ser mucho mejor que antes. Pero antes de venir al camino del Señor, especialmente hablando del trabajo, cuando los clientes me decían algo, me ofendían o me querían humillar por algo que no les gustó, yo sacaba las uñas y me defendía. Y a lo mejor esto es en parte en lo que Dios trató en mi vida por un tiempo después de que me bauticé. Una vez un hombre llegó al taller allá a Carson y me pidió que le diera un presupuesto de quitarle el papel de un parabrisas a un carro, pero era un carro bien caro, que son bien delicados del vidrio, y al quitarle el papel para quitarle el resistor le iba a dañar la ventana, y yo le dije que yo no le tocaba su carro, porque era un carro que valía como $300,000, y dije, yo no me quiero endrogar, ni quiero que mi patrón se endrogue con un trabajo de estos, y me empezó a humillar y a decir cosas, y créame que me mordí la lengua como nunca. Yo decía, Señor, no me dejes que peque. No me dejes que peque, porque a lo mejor algún día este hombre que me está ofendiendo lo voy a mirar en la iglesia. Y mejor le dije, tenga buenas noches, y me metí. Y fíjese que ahí Dios me enseñó que Dios pelea nuestras batallas, que Dios lucha por nosotros. Cuando me metí traía unas lágrimas en mis ojos porque creía que me dolió lo que me ofendió. Yo no se lo puedo repetir aquí porque no dan palabras buenas. Y dije, Señor, qué difícil es esto, no poder abrir mi boca para defenderme. Pero dije, pero tú eres Dios y tú eres justo, y yo no hice nada malo. Y
Y recuerdo que me miró un americano que trabajaba con nosotros y me dice, ¿qué tienes? Y le dije, no, es que este hombre me trató así, me dijo así, porque no le quise hacer su ventana. Y dice, ¿y por qué no le dijiste nada? Le dije, no, le dije, a Dios no le agrada que seamos así. Y se asoma. Dice, bueno, a lo mejor tú no puedes, dice, pero yo ahorita vengo a saber qué le voy a decir al hombre. Pero también en otra ocasión llegó un hombre y también me gritó porque dijo que le rayé el carro de su esposa, de la parte del techo. Y yo ni siquiera toqué el techo porque trabajamos con las ventanas. Y yo traté de decirle al hombre, le dije, ¿sabes qué? Le digo, nosotros no tocamos el carro, la pintura, no, tú se lo rayaste. Y me empezó a ofender. Creo que hasta por la nacionalidad me ofendió, pero bueno. Y otra vez me mordí la lengua y dije, Señor, dije, nomás déjame tantito, Señor, y yo me defiendo ahorita. Pero el Espíritu Santo de Dios no me dejó. El Señor me decía en mi corazón, tienes que ser buen testimonio, pase lo que pase. Y me quedé hasta con un nudo en la garganta. Se fue el hombre y me puse a llorar de coraje por no poderme defender. Y yo decía, Señor, pero tú dejas que me humillen, Señor. Y como a la semana la esposa de este hombre llegó, se estacionó, se bajó, porque ella se quedó en su camioneta y el hombre no la dejó que se bajara. Y la mujer vino y dice, vengo solamente a pedirte disculpas, dice, por parte de mí, de mi esposo. Dice, el carro se lo rayaron en el car wash antes de que lo trajéramos, dice aquí. Dice, y no tenía él ningún derecho de ofenderte, dice, te pido que aceptes nuestras disculpas. Y créame que en ese momento Dios me recordó y dijo, te dije que yo soy quien peleo las batallas por ti. Cuando la gente es injusta contigo, tú déjamelos a mí. Cuando la gente te ofende a ti, tú déjamelos a mí. Cuando la gente habla mal de ti, tú déjamelos a mí. Y eso yo he aprendido, hermano y hermana, y es lo que el apóstol Pablo les dice a los corintios. Dice, no importa cómo nos traten, aunque a veces nos respeten, a veces no nos respetan, a veces nos desprecian, a veces nos maltratan. En ocasiones hablan bien de nosotros, pero al otro día hablan mal de nosotros. Y yo creo que a veces así nos pasa por aquí. En días oye uno que dice, dijeron esto de ti, y bueno, pues que Dios los bendiga. Y en otras veces dicen cosas buenas, pero a veces voltea uno la espalda y como que sacan, si no traen piedra, traen cuchillo y se las tacan uno atrás. Pero uno de todas maneras dice, Señor, bendícelos porque no saben lo que hacen. Porque Dios quiere que seamos bendición, quiere que seamos bendecidos. Y en el versículo 10 me llamó la atención porque dice, porque parece que estamos tristes, pero en realidad estamos contentos. La gente piensa que la vida de la iglesia es la vida más aburrida, pero si se dieran cuenta que al estar en este lugar, no hay otro lugar mejor allá afuera. No hay otro lugar que nos llene con paz. No hay otro lugar mejor que nos dé armonía a nuestras vidas. No hay otro lugar que usted pueda entrar y cuando sale con una paz y tranquilidad que no traía cuando llegó. No hay otro lugar igual. Y luego el apóstol Pablo dice, pero en realidad estamos contentos, dice, parece que somos pobres, pero a muchos los hacemos ricos. ¿Sabe por qué? Porque no es el dinero, hermano y hermana, es el evangelio que comparte usted el que va a enriquecer la vida de alguien. Porque no le damos a alguien dinero, pero le damos una palabra de esperanza. No le damos dinero a alguien, pero esa palabra los va a llevar al cielo. Y esa palabra que los lleva al cielo, dice que cuando la gente es fiel, allá arriba en el cielo hay tesoros para el que le es fiel al Señor. Y a lo mejor aquí no hay mucha riqueza, hermano y hermana, pero si usted y yo somos fieles, allá en el cielo le espera una mansión, le esperan riquezas que ni siquiera usted y yo las podemos imaginar, porque tenemos a un Dios que es grande y poderoso. Por eso dice, parece que no tenemos nada, pero lo tenemos todo. Porque la gente nos mira y dice, ustedes y su iglesia, ustedes y todas sus cosas no tienen vida, pero no se dan cuenta que esta es la mejor vida. No se dan cuenta que muchos de los que estamos aquí ya vivimos la vida de allá afuera, que ya experimentamos y probamos lo que da el mundo, que ya anduvimos caminando en lugares
que no nos llevaron a ningún lugar bueno. Pero ahora Dios quiere y nos recuerda en esta noche que no seamos ocasión de tropiezo para los que están allá afuera, pero tampoco para los que están aquí adentro. En muchos de los versos, hermano y hermana, el Señor dice que nos debemos de amar los unos a los otros, que debemos de perdonarnos los unos a los otros, que debemos de cuidarnos los unos a los otros, que cuando tengamos la oportunidad de hacer el bien, hacerle el bien aún a los de la fe. Eso es el testimonio que Dios quiere que tengamos cada día. Dígale al que está a su lado, ¿cómo está tu testimonio? Dígale, ¿está siendo como la piedra que trae el hermano? ¿O le está siendo fiel al evangelio de Dios? Porque recuérdese cómo es que decía el título: no damos a nadie ninguna ocasión de ¿qué? De tropiezo. O sea que no importa la circunstancia, no importa en dónde se encuentre, porque puede que en el trabajo usted se comporte diferente que como se comporta en la iglesia. Puede que a lo mejor allá en la escuela los jóvenes se comporten de una manera diferente que como se comportan en la iglesia. Y eso puede ser un tropiezo para alguien, porque al mirarnos la gente va a decir: no, pues si aquel que miré el otro día y va a tu iglesia y allá me lo encontré diciendo salud y aventándose unas para atrás. Y a lo mejor aquellos jóvenes allá pusieron fotos que andan en bailes del mundo. Entonces, ¿qué voy a aprender yo en tu iglesia si viven de la misma manera que los demás? Se comportan de la misma manera que los demás. Yo creo que el mundo está cansado, hermano y hermana, de vivir como el mundo. El mundo quiere vivir como vive la iglesia. El mundo anhela algo diferente. El mundo quiere vivir en paz. El mundo quiere tener tranquilidad, quiere tener felicidad. Y usted y yo somos una pieza grande para que alguien venga y acepte este evangelio. De la manera que usted y yo nos comportemos allá afuera va a ser el reflejo de quien entra a este lugar. Fíjese que a mí no me da vergüenza decir que soy lo que soy, sea en el trabajo, sea en la calle, sea con los compañeros. Ayer un hombre me invitaba a una cerveza. O no, espéreme, ¿cuándo? ¿Qué día es hoy? Sí, ayer. Disculpe, es que ando bien movido. Tuve que ir a trabajar el domingo, algo que nunca había hecho en mi vida, pero fueron por razones mayores. No crea que fue porque dije, voy a hacer dinero extra, no. Fue por ayudar a un foreman de aquí de la ciudad. De un trabajo que hicieron mal la gente que pone las ventanas. Y tuvimos que ir todos a trabajar casi por 6, 7 horas. Por eso no estuve aquí. A lo mejor usted dijo, el hermano ya se fue al mundo. Pero no, todavía llegué aquí a la junta con los jóvenes. El hermano diácono Obed es mi testigo que estuve en la junta todavía. Pero el día de ayer también salí. Gloria a Dios. Nadie de la iglesia, pues tráete la cerveza, aquí me la viento. Pero Dios sabe que no soy así. En primera nunca fui borracho, gracias a Dios. Pero le dije al hombre, no, sabes que no tomo, le digo, soy ministro. Y dice, perdóname por ofrecerte una cerveza. Dice, te traigo una coca, le dije, uy, no, le digo, ya no le hago al gas tampoco.
dice, una sparkling water, le digo, bueno, échame esa, le digo, esa sí te la agarro. Pero lo que yo le digo, hermano y hermana, ¿será que todos somos iguales? ¿Será que cuando nos ofrecen algo del mundo, tenemos el valor de decir, yo no hago eso porque soy hijo de Dios? Yo no hago esto porque esto no le agrada a Dios. O volteamos alrededor y decimos, pues nadie me ve, pues dicen que lo que no se ve no hace daño. ¿Verdad? Pero el apóstol Pablo aquí dice que sí puede hacer daño. Puede hacer daño cuando somos tropiezo para la gente allá afuera. Cuando somos tropiezo para la iglesia aquí adentro. Cuando somos aún tropiezo para que la obra de Dios crezca. Porque aquí podemos estar nosotros hablando y predicando. Y con esto casi voy a concluir. Le voy a pedir que se ponga de pie. Leímos hasta el versículo 10. Pero voy a leer del versículo 11 unos versos en adelante. Porque el apóstol Pablo concluye diciéndole esto a la iglesia. Le dice, queridos hermanos de la iglesia de Corinto, les hemos hablado con toda sinceridad y con el corazón abierto. Nosotros los amamos mucho, pero ustedes no nos corresponden con el mismo amor. Amor con amor se paga. Por eso, como si fuera su padre, les suplico, ámenme como los amo yo. Y en el verso 14 le sigue dando otra instrucción. Le dice, no participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. Lo bueno no tiene nada que ver con lo malo. Tampoco pueden estar juntas la luz y la oscuridad. Ni puede haber amistad entre Cristo y el diablo. El que es seguidor de Cristo no llama hermano al que no lo es. Nosotros somos el templo del Dios vivo. Si Dios está en nosotros, no tenemos nada que ver con los ídolos. Dios mismo dijo, viviré con este pueblo y caminaré con ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso el Señor también dice, apártense de ellos, no toquen nada impuro y yo los aceptaré. Yo seré para ustedes como un padre y ustedes serán para mí como mis hijos y mis hijas. Esto lo afirmo yo, el Dios Todopoderoso. El apóstol Pablo le dice a los corintios que el mensaje que él les da, que a lo mejor puede a lo mejor tomarles como una molestia, y que por causa de esa molestia a lo mejor pueden ver mal al apóstol Pablo. En ocasiones se ha dicho enfrente de este púlpito que no somos ni el pastor ni los ministros los que cuando traemos esta palabra la traemos porque a lo mejor tenemos a alguien en mente para decirle algo de su vida. Yo creo que eso nunca va a ser. La dirección que nos da el Espíritu Santo para hablarnos como iglesia, la palabra de Dios primeramente le habla al predicador y después nos la da Dios para compartirla con el pueblo. Y esta palabra es para recordarnos, hermano y hermana, que Dios nos mira en todo tiempo y en todo momento, y que Él conoce nuestras circunstancias. Él conoce lo que usted está atravesando en este día, si está pasando por necesidades, si está pasando por enfermedad, si está teniendo problemas en su hogar, en su matrimonio, con sus hijos. Dios lo conoce todo. Antes de que llegara a su vida este problema o esta circunstancia, Dios ya lo sabía de antemano. Pero lo que Dios les quiere recordar en este día, que no importa esa circunstancia, Dios le pide que se mantenga fiel para que no le sea tropiezo a alguien más allá afuera. Que se mantenga fiel para que no le sea tropiezo a alguien de aquí adentro. Que se mantenga fiel para que el testimonio que usted tiene sea ese buen representante del que lo llamó. Que ese testimonio sea guardado no tanto por usted o por mí, sino que sea guardado porque a alguien le costó sangre. Ese testimonio que usted tiene y que yo tengo, no nomás nos lo dio alguien por dárnoslo, nos lo dio alguien que se llama Jesucristo y nos lo dio en la cruz del Calvario, cuando murió por usted y por mí, por nuestros pecados. Cada vez que queramos actuar de alguna manera que no es agradable delante de Dios
y tengamos testigos alrededor nuestro, mejor hay que reservárnoslo. Mejor hay que pedirle a Dios ser más sabios en lo que hacemos, en cómo actuamos, cómo caminamos y cómo hablamos. ¿Por qué? Porque todo viene a reflejar al que nos llamó, a Cristo. La iglesia tiene una visión y yo creo en la visión. Yo creo que esta iglesia va a crecer. Y yo cada que oro, no crea que lo digo nomás porque es mío. Dios me pone en el corazón que de esta iglesia van a salir servicios de varios lenguajes, no solamente de hispanos. Va a salir de americanos, va a salir de chinos, va a salir de africanos, va a salir de otro tipo. Y Dios me ha enseñado en visiones una iglesia grande con diferentes tipos de razas. Y yo creo a esa visión. Pero para llevar a cabo esa visión, la iglesia tiene que vivir con un buen testimonio. Tenemos que estar preparados y listos para recibir a aquellos que entran por esa puerta. Así como usted y yo un día entramos por una puerta y alguien nos recibió con amor. Y alguien nos enseñó el evangelio de Jesucristo. Nuevamente voy a compartir esto último con ustedes y voy a abrir el altar. Dice, para evitar ser tropiezo para los demás, puedes tratar de no ser una persona que cause que otros se tambaleen o caigan. Para ello puedes evitar ofender a los demás. Puedes practicar el amor que Dios te ha dado, practicar los principios de la Biblia en tu vida, estudiar la palabra de Dios, orar constantemente para que no seas esa piedra de tropiezo, la cual la Biblia dice y expresa que se refiere a todo aquello que lleva al pecado. Amén. Entonces yo lo invito, hermano y hermana, a que meditemos en este día, porque a lo mejor inconscientemente hemos sido piedra de tropiezo para alguien. En ocasiones nuestras actitudes, en ocasiones tal vez por el momento, por no pensar y simplemente actuar, a lo mejor hemos causado que alguien tambalee en la fe, que alguien que a lo mejor iba a venir a la iglesia ya no vino porque miró una actitud de nosotros, que alguien que a lo mejor está creciendo en la iglesia, su corazón se está dañando porque le están metiendo veneno que no le tienen que meter. Yo creo que como iglesia tenemos que ayudarnos los unos a los otros y no mordernos los unos a los otros, bendecirnos y ayudarnos los unos a los otros y no juzgarnos los unos a los otros. Amén, porque esto es lo que va a ser bien, lo que va a ser bendición para el pueblo de Dios, para la iglesia de Dios, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para las generaciones que vengan. Una iglesia que esté limpia de todo lo que contamina, de todo lo que no sirve, y que no importando la situación, recuerde, hermano y hermana, que Dios tiene el control de su vida, tiene el control de mi vida. Él sabe lo que estamos pasando, hasta cuándo lo vamos a estar pasando, pero Él en todo tiempo te pide: tú mantente impecable, mantente fiel, y vas a ver la bendición que yo te voy a dar, vas a ver lo que vas a recibir. Dice la palabra de Dios que aunque por un tiempo nosotros lo que miramos lo miramos como neblina, pero va a llegar el día en que Dios nos lo va a mostrar claramente. Amén. Entonces yo lo invito, hermano y hermana, a que no seamos piedras de tropiezo, que nosotros no haya eso en nuestra vida, que el día de mañana que estemos delante de nuestro Dios nos diga: por tu culpa se fue fulano, por tu culpa ya no vino fulano, por tu culpa no llegaron aquellas personas. Es mejor decir: Señor, yo traté lo mejor y hice lo mejor por amar y bendecir a todos. Amén. Entonces yo abro este altar, hermano y hermana. Si usted quiere venir delante del Señor y meditar en esta predicación, que yo creo que es una predicación que nos habla a la conciencia, si tenemos el compromiso como hijos de Dios de vivir una vida recta y agradable delante de nuestro Señor Jesús.